Correcto. Bueno, les damos la cordial bienvenida al 15º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2023. Este seminario es en modalidad virtual, organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a la doctora Marisol Montellano Ballesteros, quien nos dará la conferencia de registro de mamíferos fósiles en México. Y voy a presentar su síntesis curricular. Bueno, la doctora Marisol Montellano Ballesteros, Sí, ella es investigadora titular B, tiempo completo del Instituto de Geología de la UNAM. Tiene una antigüedad de 36 años, es nivel PRI de B, nivel 2 del SNI. Y bueno, ella cursó la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su tesis fue Los sedentatos del estado de Guanajuato y su significado estratigráfico. La maestría también la hizo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El doctorado lo hizo en la Universidad de California en Berkeley, em, con el tema de Mammalian Fauna of the Judith River Formation. Y el campo de especialidad de la doctora Montellano ha siempre sido la paleontología de vertebrados. Tiene en total 33 artículos publicados en revistas internacionales arbitradas, 8 artículos en revistas nacionales con padrón de CONACYT, 7 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 87 resúmenes publicados en memorias de congresos, 9 capítulos de libros, productos de investigación, 7 capítulos de libros de docencia, 13 publicaciones de divulgación, 15 participaciones en proyectos de investigación. Ha sido profesora de la materia de paleontología desde 1988 a 1998 y actualmente es profesora de la materia de palibiología y paleontología en el taller de paleontología desde 1998 hasta la fecha. Ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 5 de maestría y pertenece a las sociedades científicas de Society of Vertebrate Paleontology, Geological Information Society, de la Asociación Mexicana de Mastozoología y de la Sociedad Mexicana de Paleontología. Para nosotros es un gran gusto y honor tenerla como invitada y en este momento puede empezar a compartir, doctora Marisol. muchas gracias por la Sí. invitación y espero que vean algo diferente y nuevo con respecto a lo que es el registro fósil justamente de vertebrados. A ver, permítanme. Aquí está ya. ¿Sí se ve? Listo, sí se ve. ¿La puede Perfecto. poner como pantalla completa, Sí, doctora? ahí voy, ahí voy. A ver. ¿Ahí ya? Perfecto. Perfectísimo. Ok, bueno, pues como antes les mencionaba, gracias por la invitación y bueno, la plática es dar un vistazo así muy rápido y muy general de lo que hay de mamíferos fósiles en México y aquí se me olvidó un pequeño detalle que hablaré principalmente de los continentales. Infortunadamente de los marinos, de todo lo que tiene que ver con ballenas, focas, etcétera es como muy escaso y realmente no estoy muy familiarizada con los que son los mamíferos marinos. Hay unos cuantitos, muy importantes, por cierto, pero ese tema no lo vamos a cubrir en esta pequeña charla. Como algo que yo creo que tenemos que empezar a definir es qué es un mamífero. Aquí tienen ustedes una serie de mamíferos que vienen, que son que están incluidos en diferentes grupos, que tienen diferentes adaptaciones para vivir, algunos en el agua, otros para volar, otros para saltar, otros arborícolas. O sea, los mamíferos son un grupo bastante diverso justamente y realmente pues han sido bastante estudiados pues porque nosotros somos mamíferos, ¿no? Pero algo que es importante que hay que tomar en cuenta es qué es un mamífero, cuál es su diagnosis y cuáles son sus características que lo caracterizan y que lo separan de otros grupos de vertebrados. Entonces, por un lado, vamos a tener nosotros que algo que es único a lo que son los mamíferos es que su hueso, justamente de la mandíbula, es el hueso dentario, está formando justamente lo que es la mandíbula y esto es único a lo que son los mamíferos. Por otro lado, vamos a tener nosotros que la articulación de la mandíbula con lo que es el cráneo
es en dos huesos, uno que es justamente lo que es el Seguro. dentario del mandíbula y lo que es el escamoso del cráneo, y este contacto también es único a lo que son los Ok. mamíferos. En los reptiles tenemos nosotros que hay otros huesos que participan en esta articulación. Y otra de las características es que nuestro oído interno tenemos nosotros que están tres huesecillos, que son los más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo y que son justamente lo que es el martillo, el yunque y el estribo. Y estos tres huesecillos justamente son los que nos permiten ahora sí que captar todas las vibraciones que vienen del ambiente en lo que es nuestro oído y bueno, ya después cómo los procesamos. Hay que hacer notar que dentro de lo que son los mamíferos, el grupo de los monotremata, o sea, ornitorrincos y equidna, presentan un oído reptiliano que no tienen estos tres huesecillos, sino solamente van a tener dos huesecillos y que tienen una articulación un poco complicada y no parecida al resto de lo que son los mamíferos. Y por último, tenemos nosotros el desarrollo de un promontorio petroso, el cual va a estar justamente como siendo la casita o siendo la protección donde se va a alojar lo que se conoce como el órgano de la cóclea, que tiene que ver con el sentido del equilibrio y con lo que es también el oído. Entre otras características que tienen los mamíferos, pero que no son únicos a mamíferos, por ejemplo, es la heterodoncia. La heterodoncia a lo que se refiere es que la dentición, los dientes van a ser diferentes a lo largo de todo lo que es la maxila y todo lo que es la mandíbula y que hacen cosas diferentes. Entonces aquí tienen ustedes el de un perro en el que vamos a tener nosotros lo que serían los incisivos, los caninos, los premolares y lo que serían los molares. Por mucho tiempo se pensó que los reptiles tenían todos los dientes, desde los que son los más anteriores a los más posteriores, todos eran idénticos y que no había heterodoncia. Ya recientemente, con todos los estudios que se vienen haciendo, se ve como si hay una heterodoncia, puede ser que no tan marcada como en los mamíferos, pero la heterodoncia ya no solo es propia de lo que son los mamíferos. Otra de las cosas que es propia de lo que son los mamíferos es algo que se conoce como la difiodoncia. Y la difiodoncia lo que significa es que se cambian los dientes, lo que denominamos nosotros los dientes de leche, y después son reemplazados por los dientes permanentes. Todos reconocemos cómo todos nuestros dientes cuando somos niños se van cayendo y después son reemplazados por los que se conocen como permanentes y que son los que nos duran hasta el final de nuestros días. En cambio, en otros grupos, como en muchos de los reptiles o hasta en los mismos peces, un tiburón muerde y todo lo que mordió se pueden haber ido un montón de dientes y son reemplazados continuamente. En los mamíferos, no. Si se caen los dientes permanentes, ese animal ya probablemente es muy viejo y probablemente está a punto de fallecer porque no tiene cómo alimentarse. Entonces, esta es una de las características de lo que son los mamíferos. Pero también tenemos algo que es muy importante, las glándulas sudoríparas que obviamente están relacionadas a que estamos cubiertos de pelo. Y junto con este pelo y estas glándulas sudoríparas, justamente tenemos nosotros el desarrollo de lo que son las glándulas mamarias, las cuales son capaces de segregar leche, que es con la que se alimentan a lo que son las crías. Tenemos el pelo, presentamos también 7 vértebras en lo que es el cuello, lo que conocemos como la parte cervical, a excepción de 2 grupos. Y también tenemos algo que se conoce como la posición parasagital de las extremidades. Esto no solamente lo presentan los mamíferos, aquellos que les gusten los dinosaurios, también esta es una de las características que tienen los dinosaurios, en que lo que son las extremidades están como debajo de lo que es el cuerpo, a diferencia, por ejemplo, de los cocodrilos que están como haciendo justamente que va hacia los miembros, están hacia lo que es la parte hacia afuera, ¿no?
Después, algo que tenemos también bastante único es la presencia del diafragma, la cual va a estar separando justamente la parte donde están los pulmones, donde está toda la parte respiratoria y la parte de abajo, que es la parte más bien digestiva. ¿Dónde se encuentran los mamíferos dentro de lo que son las clasificaciones? Aquí les presento una sin los grupos fósiles, en la que vamos a tener que los mamíferos, mamalia, se dividen en dos grandes grupos actualmente, monotremata y teria, ahorita vamos a hablar de esto, y los mamíferos somos sinápsidos, formamos parte del grupo de sinápsidos, somos amniota, que tenemos el huevo amniótico, y somos tetrápodos, cuatro patas, y natostomata, o sea que esto significa que tenemos una mandíbula. Y esto justamente lo vemos nosotros en el registro fósil, cómo van apareciendo estas características. Aquí tienen los tres grupos actuales de mamíferos, que los vamos a reconocer, y cómo se hizo la clasificación de estos mamíferos fue con base en lo que era el sistema reproductor. Por eso los nombres de monotremata, euterio, metaterio, tiene mucho que ver con la forma de reproducción. Si empezamos con los monotremata, tenemos que incluye actualmente a lo que son los ornitorrincos y a lo que son los equidna. Tenemos nosotros que monotremata significa un solo agujero. Esto significa que en este agujero es donde justamente va a haber, ahora sí que ahí desembocan los sistemas urinario, en lo que es el digestivo y lo que es la parte reproductora. Estos animales son sumamente interesantes porque ellos ponen huevos. Entonces, así como que uno pensaría, ¿estos realmente son mamíferos? Pues sí, ponen huevos. Aquí tienen un monotremata, un ornitorrinco recién nacidos. Aquí lo tienen. Y vean ustedes cómo tiene la cáscara. Y después lo que hace este bebé cuando nace es que le lame todo lo que es una sustancia que secreta justamente el ornitorrinco y el equidna, y es de lo que se alimenta. Los monotremata no tienen pezones, no tienen glándulas mamarias como tal, sino que secretan en esta parte de lo que es el vientre una sustancia parecida a la leche, pero no es como nuestra leche. Es diferente y ahí es cómo van desarrollándose los monotremata cuando nacen y se quedan ahí con lo que es la madre hasta que ya pueden y tienen pelo y se desarrollan completamente. Y después tenemos al grupo de que se conocen como los terios, donde vamos a tener nosotros el grupo de los placentados, que somos nosotros, o euterios, y metaterios o marsupiales. Dentro de lo que son los placentados o euterios, aquí, ¿qué es lo que nos diferencia? Que nosotros tenemos los sistemas reproductor, digestivo, urinario, los tenemos, cada uno tiene su orificio, y algo que nos caracteriza es que ahora sí que damos a luz a lo que son adultos chiquitos, ¿sí? Cuando ya nace un placentado o euterio, tiene todas las características, tiene pelo, está completamente conformado, etcétera, y solamente necesita más o menos cuidado parental para poder alimentarse cuando es chiquito y hasta que ya se vuelve adulto y ya se puede ir como que, o ya puede ahora sí que vivir por sí solo. Entonces aquí tenemos pues el caso de los gatos, que es sumamente conocido. Pero por otro lado tenemos el de los metaterios o los conocidos marsupiales, donde también su sistema de reproducción es muy interesante y que por mucho tiempo se pensó que era como primitivo, porque cuando nacen los bebés, aquí tenemos nosotros como está saliendo el bebé, que lo único que tiene prácticamente desarrollado es el sentido del olfato y lo que son los miembros anteriores. Lo que le permite es salir justamente del cuerpo de la madre, trepar todo lo que es la parte del vientre, la parte abdominal, hasta que va a encontrar justamente lo que es el pezón, en el cual se va a enchufar prácticamente
hasta que termine su desarrollo. Algo que es muy interesante en los metaterios o marsupiales es que cuando hay una fecundación dentro de lo que es el cuerpo de la madre, hay una serie de huevos que continúan su desarrollo hasta que pueden nacer los bebés en este estadio sumamente temprano, no está muy bien desarrollado, no tiene pelo, no realmente en un estadio poco desarrollado. Y por otro lado, hay una serie de huevos que se quedan en stand-by. Entonces, cuando estos bebés ya tienen pelo, ya están bien desarrollados, los miembros anteriores, posteriores, todo, entonces, ahora sí que si estos logran sobrevivir, ya se mueren todos los otros huevos que se habían quedado en stand-by. Si por alguna razón estos bebés fallecen, se caen, se pierden, entonces esos huevos que estaban implantados y que no siguieron su desarrollo, se dispara y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se asegura justamente lo que es la reproducción de lo que serían este grupo. Entonces, algo que es interesante es que y como se ve ahora, es que más bien estas dos formas de reproducir, tanto placentado, donde tenemos el desarrollo de esta placenta, que una parte es por parte de la madre y tejido también de lo que es el huevo, lo que es la parte del embrión, y lo que son los metaterios, son dos formas de reproducción que responden a ambientes con diferentes características, que la idea es que se asegure la reproducción. Eso es lo que pretenden las dos formas de reproducción de lo que son lo que son en este caso los terios. Hablando un poquito del origen de los mamíferos, yo antes les había comentado que viene desde hace mucho tiempo antes. Y tenemos nosotros primero la aparición justamente de lo que es el grupo amniota. ¿Quiénes son los amniotas? Los que desarrollan y tenemos actualmente el huevo amniótico. Entonces, en cuanto aparecen, lo que es interesante es que en cuanto aparece el grupo de los amniota, hay dos linajes. El que se conoce como diápsido, los cuales están caracterizados porque su cráneo va a tener dos fosas temporales. Aquí tenemos un cráneo mostrando lo que son las dos fosas. Aquí está la del ojo, aquí está lo que es la parte nasal y aquí tenemos estas dos. Y dentro de este grupo tenemos nosotros a las aves, a los cocodrilos, a las lagartijas, a los tortugas. Todo este grupo forma parte de lo que son los diápsidos. Y al mismo tiempo aparece este grupo que se conoce como sinápsidos. Los sinápsidos, que somos nosotros, vamos a tener en nuestro cráneo una sola fosa temporal. Aquí es donde la tenemos justamente ilustrada. Tenemos el ojo, tenemos la nariz y aquí tenemos nosotros entonces justamente el linaje de lo que se conoce como los sinápsidos. Entonces, el grupo que tenemos actualmente es justamente el de mamalia, pero antes que nada somos amniotas, somos sinápsidos, o sea que nuestro cráneo deriva de justamente este tipo de cráneo y ya más o menos hacia lo que sería en el Mesozoico es cuando aparece realmente el grupo de mamalia. O sea que junto con los dinosaurios aparecen justamente lo que son los mamalia y que convivieron además pues casi todo lo que fue el Mesozoico. Aquí lo vemos de otra manera, tenemos sinápsidos y todos los grupos justamente incluidos dentro de este grupo que tiene un cráneo en el cual hay una sola fosa temporal, los sinápsidos, y tenemos representados todos estos grupos. Entonces tenemos sinápsidos, después vamos a tener ya dentro de la parte del linaje evolutivo lo que son los terápsidos, los sinodontes y nosotros, las mamalia, somos y estamos muy emparentados con este grupo que se conoce de sinodontia. Aquí lo vemos de otra manera, un poco más gráfico y con algunos representantes. Aquí tenemos lo que es el paleozoico, aquí tenemos justamente el mesozoico
Y aquí en este momento es cuando se da la extinción del Pérmico-Triásico, la madre de todas las extinciones, y vamos a tener nosotros como tenemos todo este grupo de sinápsidos que vivieron durante lo que fue el Pérmico. De hecho, fue el grupo que formaba las 2/3 partes de los vertebrados y de los amniotas terrestres. Aquí tienen algunos representantes, algunas de estas formas como Moschops, los cuales llegaron justamente a medir como 3, 4 metros, eran unos grandes herbívoros. Y en este evento de extinción desaparecen o tienen una gran reducción en su número estos grupos de sinápsidos y sobreviven los sinodontes. Y estamos relacionados con lo que son los sinodontes. Aquí tienen lo que se vería justamente en lo que sería parte de lo que es el Triásico, ahora sí que un sinodonte comiéndose a otro sinodonte, que este es herbívoro y este es carnívoro, y tenemos a uno de estos representantes que siempre, si vemos nosotros las representaciones de cómo eran los primeros mamíferos, lo ponen de esta forma, y ahorita vamos a echarle un vistazo justamente a algunos de estos mamíferos mesozoicos. Yo siempre, dada mi deformación, porque estudió mamíferos mesozoicos, cuando uno ve las representaciones justamente de lo que es el Mesozoico, me pregunto, ¿y dónde están los mamíferos si ya estaban conviviendo con los dinosaurios? Estuvieron conviviendo juntos todo este tiempo y por lo general los autores se olvidan de incluir a los mamíferos. ¿Y dónde están esos mamíferos? Pues aquí les presento algunos de estos mamíferos para que vean ustedes la diversidad que había. Ya sé, todos son chiquitos, son hocicones, son ratoniles, tienen ojotes, tienen una cola. Así es como se hace la representación de muchos de estos mamíferos mesozoicos. Pero si aquí ustedes observan con cuidado, tenemos nosotros algunos, como Casterocauda, que se parece a lo que es una nutria, ¿sí? Y que probablemente era de hábitos semiacuáticos. Pero también vamos a tener a este grupo, el cual era planeador, o sea, podía hacer lo que hacen las ardillas voladoras. Y de esta manera nosotros vamos viendo cómo cada vez más vamos conociendo a los mamíferos mesozoicos y vemos que no todos eran tan iguales, aunque las representaciones por lo general, como les digo, son chiquitos, ojones, hocicones con cola larga y con alguna que otra modificación. Lo que sí hay que mencionar es que casi todos los mamíferos mesozoicos eran carroñeros, carnívoros, insectívoros, se estarían alimentando de fauna rastrera. Y ya hay casos en los que, aquí vemos a uno, ¿sí? Que está comiéndose a un pequeño dinosaurio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí vemos que es el nicho que era el que ocupaban los mamíferos. Solamente hubo un grupo, el cual es el que se le conoce justamente como el roedor de lo que es el Mesozoico, que son los multituberculados, y los cuales sobrevivieron hasta lo que es hasta que aparecieron los ratones en el Cenozoico, era el grupo que llenaba o que ocupaba ese nicho. Entonces, para darles una idea de la diversidad de todos los mamíferos mesozoicos y qué nichos ocupaban, aquí tenemos los modernos de una forma así muy grosera, o sea, muy gruesa. Nosotros tenemos justamente aquellos que son semiacuáticos, aquellos que son carroñeros, aquellos que se alimentarían de hormigas o bueno, de insectos y demás, y vemos cómo tienen su contraparte, las podemos ver justamente en muchos de estos mamíferos mesozoicos. Entonces, también esa diversidad de formas, de adaptaciones que había en los mamíferos mesozoicos, siempre fue como no se veía mucho, pues porque tampoco no había tanto material fósil para poderlo estudiar y para poderlo apreciar. Aquí tienen otra forma de representar todos estos grandes grupos que hubo en lo que es el Mesozoico y bueno, que actualmente pues lo que tenemos
y que han sobrevivido son los terios, ¿sí? Los metaterios y los placentados y lo que son los marsupiales, incluyendo a lo que son justamente los monotremata. Aquí es otra forma. ¿Desde cuándo ya se dice que aparece mamalia como tal? Más o menos se piensa que es para el Jurásico, donde ya estamos teniendo nosotros a mamalia propiamente dicho. Y esto es básicamente por que la mandíbula está formada por un solo hueso, que es lo que nos queda en el registro fósil, y que por lo tanto ya no tenemos tantos huesecillos en la parte de atrás de la mandíbula. Eso significa que ya pasaron a lo que es el oído medio interno. Ok. Si pasamos al registro fósil de mamíferos en México, aquí tienen un mapa geológico de lo que es la República Mexicana, en la que cada uno de esos colorcitos nos está hablando de ciertas edades y de tipos de roca. Entonces, como ven, hay todo lo que es la Sierra Madre occidental, en la cual vamos a tener que es pura roca volcánica, pero aquí tienen estos parches verdecitos, que es justamente la parte de lo que es el Cretácico. Hay marino, hay continental, por eso es por lo que en todas estas partes es donde se ha encontrado justamente. Tenemos nosotros a los dinosaurios o la mayor cantidad de localidades portadoras de lo que son dinosaurios, y todo lo que es medio amarillito y todos estos colores así, pues hablan justamente de estas rocas un poco más recientes. Entonces vamos a echarle un vistazo a dónde se ha encontrado qué en el registro fósil mexicano. Entonces, tenemos nosotros que en lo que es el Jurásico, los continentes apenas se estaba rompiendo Pangea. Aquí tenemos lo que es América del Norte, por aquí más o menos estaría México, aquí está Sudamérica, pegado a África, o sea, lo que conformaba lo que era Gondwana, toda la parte aquí sería lo que es la Eurasia, y apenas se va a empezar a abrir. Justamente se empezó a abrir lo que es el Océano Atlántico, se separa la Eurasia de lo que es Gondwana. Y aquí en esta estrellita, justamente es donde se encuentra lo que actualmente es Tamaulipas, lo que se conoce como el cañón del Huizachal, la cual ha sido fechada y tiene una edad de más o menos 189 millones de años, lo que habla que es de lo que sería el Jurásico, lo más finales de lo que es el Jurásico temprano. Aquí tienen ustedes lo que es la escala del tiempo geológico para que se den una idea. Mesozoico, Triásico, Jurásico, Cretácico, y el cañón de Huizachal más o menos se encuentra por a esta temporalidad. Aquí tienen un vistazo de cómo se ve el cañón del Huizachal, que es la parte, ahora sí que la base o lo que sería el fondo de este gran cañón, el cual está cubierto por estas rocas de color rojo, son medio rojizas, todo esto que se ven son diferentes vistas. Aquí tienen ustedes estos puntitos verdes. Este puntito verde, aunque no lo crean, es un cráneo. Aquí tienen un centavo, una moneda de un centavo americano, para que vean ustedes lo pequeñitos que son. Aquí esto verdecito también es un cráneo. Aquí es la punta de lo que es un martillo de geólogo. Y bueno, así es como buscábamos nosotros lo que son los fósiles. Cuando se dio a conocer esta localidad fue en 1985, donde Jim Clark hizo una exploración junto con René Hernández y encontraron este cráneo que se conoce como Bocateum mexicano, que representa uno de estos que le llamarían reptil mamíferoide, mamífero reptiloide, como quieran hacer la traducción. O sea, no es completamente un mamalia, pero está en el linaje, es un sinápsido y está en el linaje justamente de lo que son los mamíferos. Para que se dé una idea, esta es la reconstrucción de ese bicho, pero esto puede uno malinterpretarlo, porque a comparación de un humano es esta cosita de aquí, ese sería a escala,
cómo sería y el tamaño de este Bocaterium mexicano, que sirvió de portada para lo que fue la revista Nature. ¿Qué se ha encontrado hasta la fecha en esta fauna jurásica? Aquí tienen algunos de estos diápsidos, o sea, el otro linaje de lo que son los amniota, y aquí tienen todos los que son los sinápsidos, del linaje justamente de estos reptiles mamíferoides, de algunos que están más cercanos a los más cercanos a lo que son los mamíferos, y tenemos también mamalia propiamente dicho, y ahorita los vamos a ver. Aquí tienen Bocaterium mexicano, que es este tritilodóntido, es un cráneo con lo que sería la mandíbula, pero también tenemos justamente a estos grupos. Aquí tienen, por ejemplo, este es una mandíbula, estos son sus dientecitos, que es en lo que nos basamos nosotros para hacer la identificación. Y yo ahorita voy a llamar su atención a una cosa. Aquí tenemos otra de las mandíbulas que tienen unos cuantos dientes. Estos no se pudo llegar realmente a nada porque estaban muy intemperizados. Y dentro de lo que es mamalia, pues tenemos estas pequeñas mandibulitas. Aquí tienen la escala, es de 1 milímetro. Aquí tienen, este ejemplar lo tienen aquí justamente una fotografía de cómo se ve, ¿sí? Y aquí es la parte como de la maxila de otro mamalia. Esto que estamos hablando del Jurásico es un momento en el que los mamalia aparecen, y que esto significa que esta mandíbula está formada por un solo hueso, el dentario. Si yo voy a ver este ejemplar, aquí tiene este surco. Este surco lo que me está diciendo es que aquí había huesitos, y estos huesitos, entonces, lo que me está diciendo es que la mandíbula no está conformada por un solo hueso, sino que por otros. Por lo tanto, este todavía no es un mamalia. Esas son algunas de las características que utilizamos justamente para reconocer si es mamalia o no. Aquí tenemos este de aquí, que es la parte de atrás, donde existe este canal todavía, donde se sugiere entonces que había la presencia de estos huesos, y por lo tanto este no es mamalia todavía. Ok, esto sería así como una representación de justamente cómo se vería ese lugar cuando se formó justamente bueno, cuando estaba viviendo todos estos bichos en el Jurásico en esta zona del país. Ya pasando a lo que sería el Cretácico, a lo que es última división del tiempo geológico, que es la última del Mesozoico, vamos nosotros a encontrar que aquí tenemos cómo era América del Norte, en la que hay un mar que une desde lo que es el océano Ártico hasta lo que es el Golfo de México, y este mar, que se conoce como el Western Interior Seaway, divide a las dos grandes masas continentales que se conocen como Apalachia y la Arámida. Esta parte de aquí del Cretácico, justamente vamos a ver una serie de localidades, las cuales son que se encuentran a lo largo, por ejemplo, de todo lo que es la costa oriental de la Arámida, que son todas estas que están en colorcitos verdes y rojos. Y vamos aquí a mencionar estas tres, ¿sí? Que son en México. Tenemos nosotros la 6, que se conoce como que es la formación aguja, la cual se comparte con el Big Bend de Estados Unidos, que son contemporáneas. Tenemos Cerro del Pueblo, que aquellos que les gusten los dinosaurios, y aquí hay justamente hay muchísimos dinosaurios y bastante completos. Es realmente muy rico desde el punto de vista de dinosaurios y otros grupos. Y aquí está lo que se conoce como la Formación El Gallo en Baja California, que lo que es interesante de esta localidad es que se encuentra en la costa occidental de la Arámida, que no hay muchas localidades de esa edad en lo que es la Arámida. Entonces, esto es lo que tenemos donde se ha llegado a encontrar mamíferos también mesozoicos. Aquí les voy a presentar Baja California. Aquí tenemos
lo que se conoce como la población del Rosario, donde se encuentra y donde aflora la formación El Gallo. Estas son las edades, que es más o menos, estamos hablando de 74 millones de años. Y estos son los afloramientos justamente de lo que es la formación El Gallo ahí en Baja California. Y aquí pues estamos recogiendo justamente, buscando estos mamíferos y estos restos de microvertebrados, reptiles, anfibios, escamitas, dientitos de dinosaurios chiquitos y mamíferos obviamente. Y bueno, pues esta es la forma en la que los vamos nosotros recolectando. Esta es la diversidad de lo que es la fauna que hemos recolectado de microvertebrados justamente y de no solamente micros, sino también de dinosaurios que hemos encontrado, cocodrilos. Y en esta parte de aquí abajo en rojito están los mamíferos que hemos encontrado y que se han reconocido justamente en esta zona. Entonces se han reconocido marsupiales, multituberculados y este placentado que es un poco controversial. Y en una de las temporadas de campo se logró recuperar justamente parte de lo que es un cráneo y la mandíbula de este bicho que yo les decía que son los multituberculados, que es lo que se conoce como el roedor de lo que es el Mesozoico. Esta sería una representación. Este lo estamos trabajando, pero es realmente es un ejemplar sumamente importante porque tenemos toda la dentición superior y todo lo que es la inferior, que es del mismo individuo. Y bueno, en esto estamos trabajando. Si nos vamos un poquito a rocas un poco más recientes, como lo que es la formación Cerro del Pueblo, aquí tenemos cómo ya para este entonces va cambiando lo que es la paleogeografía de América del Norte, cómo este Western Interior Seaway se va cerrando y cómo en la parte, aquí tenemos la parte de México, aquí Estados Unidos, cómo tenemos nosotros que en lo que es la parte de Coahuila, tenemos toda esta parte que es medio transicional, en la cual tenemos parte continental, pero tenemos todos estos deltas que se han formado y que es donde se fueron depositando muchísimos de los fósiles que están depositados muchísimos fósiles que son los que se recuperan actualmente. Aquí en Cerro del Pueblo tenemos nosotros también que se han reconocido mamíferos mesozoicos. Estos son algunos de estos taxa que se han reconocido, sí, además de, bueno, la riqueza que hay en dinosaurios de nuevos géneros, nuevas especies que se han recuperado y que se han descrito para esta localidad. Y ya tenemos nosotros que con eso completamos lo que se sabe de mamíferos mesozoicos en México. Ya ven que no es mucho. Y actualmente, bueno, y tenemos que a finales del Cretácico, bueno, pues tenemos la extinción de los dinosaurios no avianos y de muchos otros grupos, reptiles voladores, amonites, rudistas, etcétera. Y pasamos a lo que sería el Cenozoico, que se le conoce como la era de los mamíferos también. Y aquí tienen una recopilación que se hizo hace muchos años de qué era lo que se tenía del registro fósil mexicano. Entonces, todo lo que está en estas figuras sombreadas es de lo que hay registro. Entonces, como ven, hay bastantes, hay algunas temporalidades que no las tenemos registradas, que no las tenemos identificadas, que no hemos encontrado fósiles, existen o no existen, no lo sabemos. Es cuestión de hacer mucho más trabajo de campo y de obtener dataciones radiométricas o dataciones absolutas. Cuando nosotros dividimos la era cenozoica, la dividimos primero en dos grandes periodos. El paleógeno, que incluye paleoceno, eoceno y oligoceno, y el neógeno, que incluye el mioceno y lo que sería el plioceno, y ya después el cuaternario. Y vamos a empezar con lo que es el paleógeno, y aquí les presento algunas de estas localidades paleógenas o las más conocidas de las que se ha publicado algo.
y que cómo están distribuidas en lo que es el país. Como ven, no es mucho lo que tenemos. Aquí una en Baja California, Lomas de Tetas de Cabra, vamos a tener lo que es Rancho Gaitán, que fue estudiada hace muchísimos años, ya hasta donde yo sé no se ha regresado a trabajar. Lo que es Simojovel también, ahí en Chiapas, y la más reciente que se ha trabajado es esta de Iniyó, que es en el estado de Oaxaca, donde los colegas de Oaxaca han estado trabajando, y en Guanajuato existía el Marfil. Esta localidad está en las afueras de la ciudad de Guanajuato. Podemos imaginar cómo se encuentra ahora, prácticamente ya hay casas encima y ya desapareció. Pero ¿qué tenemos nosotros de fauna y de mamíferos que se han descrito para el Paleógeno mexicano? Son formas primitivas, hay marsupiales, hay carnívoros, hay creodontes, condilartos, que son muchos de estos grupos primitivos, los cuales dan origen después a los grupos más modernos. Pero tenemos, por ejemplo, lo que son varios grupos de caballos, ¿sí? O de perisodáctilos, perdón, emparentado con lo que son los caballos, pero tenemos arteodáctilos también y tenemos roedores también. Para que vean y se den una idea, esos nombres obviamente no les dice mucho, pero aquí tienen representaciones de algunos de estos grupos que se han reconocido para el Paleógeno mexicano. Como ven, pues son grupos que son sumamente primitivos y que después son reemplazados por otros grupos. Aquí tienen algunos de los fósiles, por ejemplo, estos son de Lomas Tetas de Cabra, ahí en Baja California. Aquí tienen lo que son algunos de estos fósiles, justamente que se han identificado y que fueron descritos. Por lo general son dientes aislados, en algunos casos sí llega a ver lo que son mandíbulas con dientes. Aquí está presentado justamente lo de la localidad de Marfil, ahí en Guanajuato, y lo que es Racho Gaitán en Chihuahua, que el doctor Ferrusquia fue como que el pionero en estos estudios, en estas localidades. Aquí pueden darse cuenta o darse una idea de cómo se ven esos fósiles de todos estos diferentes grupos que se describieron. Y la última que ha sido descrita es esta en Oaxaca por los colegas de Oaxaca, Jiménez Hidalgo y colaboradores, y la preservación es muchísimo mejor, y estos son todos los grupos que identificaron justamente para esta localidad de lo que es ahí en Oaxaca. Ya cuando pasamos nosotros a lo que sería el neógeno, vamos a tener nosotros justamente el Mioceno y el Plioceno. Y aquí hay algunas de estas localidades que se han encontrado y ustedes dirán, también están como muy dispersas en lo que es el país, pero muchas de ellas se van a agrupar en lo que es el centro de México, en lo que es a lo largo de lo que es la parte que, bueno, antes se le conocía como el eje neovolcánico, toda esta parte de aquí, y es que ahí se quedaron como estas cuencas, se formaron estas cuencas donde pudo depositarse material en lagos, y ahí fue donde quedaron como conservadas. Dentro de estas localidades neógenas, por ejemplo, para lo que es el Mioceno, tenemos aquí en lo que es el estado de Sonora, tenemos aquí una en Baja, en Aguascalientes, esta de aquí, por ejemplo, el Soyatal, era una, para darles una idea del problema que a veces tenemos en paleontología, este es un lugar de donde sacaban material para hacer ladrillos, el momento, y salió material fósil, y en el momento en que dejó de ser económicamente productivo eso, pues agarraron y taparon el lugar y pues ya el agujero ya no sirve, ya hay casas encima. Entonces, pues esa localidad se perdió. Y después tenemos en lo que es el estado de Oaxaca y en lo que es el estado de Chiapas, que tenemos formas que son de esta edad miocénica también. Aquí tienen algunas de estos taxa, ya son un poco más modernos, formas que son
que ya sus descendientes son los que vamos a encontrar recientemente. Algunos, como por ejemplo de los proboscidios, pues bueno, esos sí se extinguieron para lo que es el Pleistoceno, pero tenemos a lo que son los caballos, tenemos antilocápridos, medio tipo venaditos, etcétera. Aquí ya tienen algunos de estos ejemplos, por ejemplo, de Oaxaca. Esta es parte de lo que sería justamente una maxila de un animal que se parecería a algo así. Pues son formas que ya no encontramos actualmente. Aquí tenemos algunos representantes de caballos que se han encontrado en Oaxaca, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que es la parte de maxila, otros taxa, más caballitos, y bueno, el representante de lo que sería este caballo. Ya si vamos así como que en algunas de estas divisiones del tiempo geológico, en algo que nosotros conocemos como las edades de mamíferos norteamericanas, vamos encontrando que se vuelve mucho más abundante el registro fósil. Lo tenemos mucho concentrado en esta parte central, pero tenemos otros lugares donde también nos están ayudando a entender un poquito qué pasaba para estos tiempos. Hasta en Baja California, aquí tenemos justamente 2 localidades y es un poco el registro que tenemos en ese entonces. Aquí tenemos algunos de estos grupos, así como que a muy grandes rasgos, porque hay muchísimos más taxa que están representados. Y en este momento tenemos un gran evento que a mí en lo personal siempre me ha interesado, que es justamente lo que se conoce como el gran intercambio entre las Américas. Y es que nosotros vamos a tener que en todo lo que es el Cenozoico, vamos a tener que esta parte de aquí, lo que era Panamá, no existía, no estaba conectado lo que es América del Norte, parte de América Central, no estaba conectado con América del Sur. Aquí había como un paso justamente que conectaba lo que era el Océano Atlántico con lo que era el Océano Pacífico. Entonces, obviamente, todos estos mamíferos terrestres, pues no te podían pasar. Entonces, pues lo que había, por ejemplo, en Honduras y hasta lo que había en Panamá, pues era la misma fauna o muy parecida a la que había en América del Norte. Y América del Sur también desarrolló su fauna muy propia. Cuando se establece este puente, cuando se establece esta conexión, hay una migración en ambos sentidos. Entonces, de Norteamérica que llegó a América del Sur, llegaron elefantes, llegaron venaditos, los camellos, llegaron los félidos, llegaron carnívoros, caballos, zorras, etcétera. Y ¿qué nos llegó de América del Sur? Pues nos llegaron todos los perezosos, nos llegaron gliptodontes, armadillos, lo que son los roedores gigantes como los capibaras, toxodontes, estas aves gigantescas que eran carnívoras. Fue un momento sumamente importante e interesante porque hubo este intercambio, lo que produjo además que en algunos lugares, por ejemplo, que algunas de las formas de América del Norte llegaran a América del Sur, pudieran diversificarse, como por ejemplo, por eso están las llamas en lo que es América del Sur, porque ellas vinieron de América del Norte, llegaron a América del Sur, ahí se diversificaron y después se extinguieron todos los camellos en América del Norte y sobrevivieron en lo que es África y Asia. De América del Sur, que nos llegaron los armadillos, nos llegaron lo que son los marsupiales, lo que son los perezosos. Entonces, esto ocasionó un reajuste también en muchas de estas comunidades, extinciones, diversificaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos de estos ejemplos de estos grupos que nos llegaron, como gliptodontes, pampaterios y armadillos, el oso hormiguero, los capibares, que son estos roedores, puercoespines, marsupiales y perezosos, todos los que quieran. De hecho, fueron tan exitosos que llegaron hasta Alaska, ¿sí? Aquí tienen algunos de estos representantes donde los encontramos nosotros en el registro fósil en México. Tenemos estos grandes perezosos, hasta dónde y dónde los hemos encontrado y seguimos encontrando nuevas localidades, lo que son los gliptodontes, lo que es justamente los hormiguero.
tenemos a lo que son los capibaras, que los capibaras llegaron, pero se extinguieron en América del Norte y siguen sobreviviendo en América del Sur. Lo que son los marsupiales, pues por eso vienen de lo que es América del Sur. Y lo que es interesante, y México en eso es importante, es porque aquí en México podemos documentar un poco cuándo empezaron, cuándo llegaron su camino hacia América del Norte, y los registros más antiguos que tenemos en el país con respecto a esta migración lo tenemos en lo que es San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, con los trabajos de Miller y Carranza, y que ahí afortunadamente hay dataciones radiométricas y podemos justamente nosotros decir, aquí fue cuando llegaron, o ya fue cuando llegaron y se pudieron además fosilizar, hay que decirlo, probablemente o en algunos casos se ha propuesto que el intercambio empezó antes, pero por lo menos aquí nos está dando unas edades mínimas de cuando se inició lo que fue el intercambio. Y ya pasando a lo que es el cuaternario, ¿sí? México obviamente pues tenía una gran cantidad de megafauna, también la micro, esa no la conocemos tanto, y aquí tienen una representación en este póster tan maravilloso de la Rosa, justamente donde se representan muchos de estos taxa que forman parte de lo que es la megafauna, que es justamente lo que es lo más conocido de lo que es el cuaternario. Y si ven ustedes en este mapa, pues muchos de estos registros que tenemos del cuaternario son mucho más comunes y abundantes. Y es que por muchas partes del país está cubierta por estas rocas que muchas veces para los geólogos es el aluvión, que son las rocas que se depositaron justamente en los últimos miles y decenas de miles de años, y donde obviamente tenemos los restos de elefantes o de caballos o de camellos, y que suele ser bastante común cuando hay construcciones. Si no, pregunten aquí en el Valle de México, cuando construyeron el metro o cuando se está labrando la tierra en algunos lugares, pues aparecen los huesos, o cuando perforan para un pozo, etcétera. Entonces, por eso es por lo que es muchísimo más común justamente encontrar, y es mucho más abundante el registro fósil de lo que es el cuaternario. Y bueno, ahora no quiero dejar de mencionar justamente todo lo que están encontrando en lo que son los cenotes, o lo que eran los cenotes justamente de la parte de lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo, donde pues están encontrando justamente toda esta rica megafauna, que lo que pasa es que no es que estuvieran sumergidos en ese entonces, sino eso estaba fuera del agua, y ya después, durante la época de la glaciación, eso estaba fuera del agua porque el nivel del mar estaba mucho más abajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ya después empezó a subir, pero todo lo que quedó allá abajo, pues quedó justamente en ese lugar. Algunos ejemplos de esta megafauna del cuaternario, así es como se ven los caparazones de gliptodonte, las mandíbulas de algún tipo de elefante, mandíbulas, lo que son los bisontes tan conocidos, cráneos de cierto tipo de perezosos, el lobo terrible que se le conoce. Y este es, perdón por la transparencia, pero no encontré una que no se pixeleara tanto. Esto es, por ejemplo, una reconstrucción de cómo se vería Valsequillo allá en el estado de Puebla. Y como ven ustedes aquí, pues representantes de toda esta megafauna: caballos, venados, la cabra, bisontes, elefantes, los osos, por aquí está los cánidos, etcétera. Y bueno, hace más o menos 10,000 años, pues tenemos la gran extinción justamente de lo que es la megafauna. Discusión si fue ocasionada por el hombre, o si tuvo que ver también toda la parte climática, o ahorita mismo también se habla de un meteorito. Pero bueno, son todas las hipótesis que hay, en la que efectivamente lo que llegó a pasar es que la megafauna se extinguió, quedando las formas mucho más pequeñas o medianonas, que es lo que vemos actualmente. ¿Qué ocasiona esto en las faunas? Que también cambiaran lo que es su distribución geográfica, y que obviamente las comunidades cambiaran.
Como comentarios finales, pues México tiene un registro de mamíferos fósiles rico y diverso, aunque hay un vacío en ciertas temporalidades. Por su posición geográfica es importante para comprender el evento del intercambio faunístico y qué pasó con las faunas durante las glaciaciones. En este momento, en México su distribución bajó porque estaban los hielos. ¿Qué le pasó? Estas comunidades, cómo funcionaron entre ellas, habiendo grupos de diferentes, con diferentes requerimientos. En México en eso tenemos nosotros justamente la respuesta a muchas de estas preguntas. Entonces, no más me queda agradecer justamente la atención y no sé si haya alguna pregunta. Sí, correcto. Si pueden escribir sus preguntas justamente en el chat. Permítanme, déjenme ver. Estuvo muy interesante la conferencia, doctora Marisol. Sí, Algo las localidades. diferente. Espero que Sí, haya sido sí. algo diferente. No, es que sí, realmente sí, pues para mí sí, a mí me gustan mucho los mamíferos también y sí, sí sorprenden todos justamente esta parte de las regiones fosilíferas, ¿no? De los mamíferos pequeñitos, ¿no? Del Mesozoico, que realmente, como dicen, ¿no? Como siempre protagonizan los dinosaurios en toda esa parte, hasta en las películas, ¿no? Pero sí, Sí. pero sí son bastante impresionante ver toda esta historia geológica, ¿no? Así y evolutiva de nuestro país, como que, déjenme ver. Sí, el- yo por eso siempre hago mucho énfasis, será por la deformación de que ajá, creo que la historia durante el Mesozoico de los mamíferos es tan interesante, porque además es cuando realmente surgen los mamalias, ¿no? ujú, Pero todo lo que hay antes es sumamente interesante, que no entendemos todavía mucho. No es fácil encontrarlos porque son de milímetros. ujú, Se necesita mucho trabajo de tamizado, por ejemplo, muchísimo hasta que pueda recuperarse. Y yo siempre es lo que digo, oigan, no solamente había dinosaurios cocodrilos, sino también había mamíferos. ¿Dónde ujú. están los mamíferos? Entonces, esas reconstrucciones que hacen tan bonitas, Claro. a los mamíferos mesozoicos ahí siempre medio me los menosprecian, a no ser que aparezca que, que se comieron a un dinosaurio. Y esa es la noticia, Se, ¿no? neces- Se necesita el nuevo cartel de... Reconozcamos, se encontró que comía dinosaurios. Entonces, Claro, oigan, exacto. Hay una pregunta de Arturo Olvera. Dice, doctora, gracias por su conferencia. ¿Podría ampliar un poco más de lo del meteorito de la extinción de la megafauna del Cuaternario? sí, Ujú, ok. Como hipótesis para entender el por qué se extinguió la megafauna, hay muchísimas cosas. O sea, hay hipótesis que van desde que fue el hombre por la sobrematanza, que no hay evidencia real. O sea, todavía no hay, se han hecho estudios, se han hecho cálculos, por ejemplo, decir cuál era la población humana que había como para que pudiera realmente exterminar a toda la megafauna. O sea, no da. Se ha argumentado que sí fue el hombre porque cuando se originó el hombre, de cómo fue después migrando y fue poblando lo que es todos los continentes, supuestamente la extinción como que va detrás de que aparece el hombre. Esto tiene muchos asegúnes. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es que el determinar cuándo se extinguieron los grupos, no hay suficientes dataciones radiométricas para decir, este realmente fue el último. Entonces, el hacer tan tete a tete, como que no hay mucha evidencia. Cuando nos dicen, y eso se escucha muchísimo en antropología y por eso lo comento, que si encuentran un hueso que está como grabado, es que entonces ya fue el hombre el que lo mató. Puede significar que ese animal llevara muerto quién sabe cuánto tiempo, el hombre lo encontró y lo utilizó para hacer algo. No necesariamente fue el que lo mató.
Y esta parte es muy difícil realmente de correlacionar. Las dataciones radiométricas están siendo ahorita así como todo un tema para poder realmente demostrar eso. Otra de las cosas que se habla es la hiperenfermedad. Bueno, y ahorita lo padecimos. Es que el humano, cuando fue poblando la tierra, iba no solo, ya probablemente iba con ciertos animales, como puede haber sido el perro. Entonces, el perro lleva sus propios bichos, sus propios parásitos, sus propios virus, y el humano también. Y al entrar en contacto con la fauna de cada lugar, entonces por eso se pudo o se ocasionó una enfermedad. De hecho, hay alguien que lo está trabajando mucho con toda la fauna que hay sobre todo en Siberia, que es donde está congelado y que de ahí están tratando a ver si qué parásitos, qué virus y qué es lo que tiene. Después se habla de estos cambios climáticos. Y en los cambios climáticos, nosotros estamos viendo que esta era de las glaciaciones o la era de hielo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que a la hora de estar cambiando estas temperaturas y que de alguna manera la vegetación y por qué pudo afectar más a los animales grandes que a los chicos, si se argumenta que si un animal grande daba luz a el bebé en época que no era muy buena y se moría, ¿cuánto tiempo tarda en poderse reproducir? En cambio, si pensamos en ratones, ¿cuántas generaciones de ratones podemos tener al año? Entonces, alguna puede haber sobrevivido. Es por eso por lo que se habla de que eran como mucho más sensibles todos ellos. También se habla de que si se ve que está cambiando cierto tipo de vegetación por la desaparición de cierto tipo de vegetación, eso ocasionó entonces que los carnívoros que se alimentaban de ellos, como que era una cadenita. Entonces, parece ser que es mucho más complejo y no es tan directo. Hace algunos años, no muchos, se propuso que también debe de haber, que hubo un meteorito que cayó, lo mismo que cayó para lo que es la extinción de los dinosaurios, que no todo mundo estamos de acuerdo que fue la consecuencia de la extinción, sino que puede haber sido el tiro de gracia. Se argumenta que cayó un meteorito en lo que es la parte norte, como por la zona de Groenlandia, y que entonces, no muy grande, no como el del Cretácico Paleógeno, pero que ese meteorito dejó su huella, por ejemplo, en todo lo que es Canadá, Estados Unidos, como que para ahí se fueron por los vientos y demás, por ahí quedaron evidencias de este meteorito. Y que cuando cayó este meteorito, lo que se argumenta es que tiene un efecto en lo que es la atmósfera y que eso lo que logró hacer es que cambiaran las condiciones, la temperatura y desencadenara entonces la extinción de ciertos grupos. Entonces, ay, no me acuerdo cómo le llaman ahora ese meteorito, pero es algo que se ha propuesto y como que no se ha seguido mucho. Pero si te interesa, mándame un correo y te mando la cita y además el estudio que se hizo sobre ese meteorito a finales de lo que es el Cenozoico. Gracias, doctora Marisol. Tiene varias felicitaciones y saludos. He hecho la saluda a Gerardo Carbot, Paulina, Gracias, Paulino Gerardo. Fermín, Esmeralda Ilescas. Y Fabiola tiene una pregunta, dice, muchas gracias, muchas felicitaciones por la presentación. Quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo hacen para hacer trabajo de campo con toda la inseguridad del país? Ay, buena No pregunta. sé. Este, por ejemplo, a mí la parte que me encanta y que estuvimos trabajando ahí varios años fue en Chihuahua, frontera con Estados Unidos, con el Big Bend americano.
Nosotros cuando empezamos a ir ahí, es cuando empezó a haber toda esta inseguridad. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a ir ahí, siempre vamos con la gente local, pero a donde íbamos nosotros a acampar, estábamos a 5 horas del lugar más cercano, de la población más cercana. Y entonces, como es tan lejano y no había nada, lo que hacíamos nosotros es que con esta persona, porque no había señal de celular, le decía yo, para tal día voy a regresar. 5 o 6 días íbamos a aprovisionarnos y regresábamos. Yo le decía, para tal día voy a regresar. Si no regresamos, es que o se nos acabó la camioneta, lo que sea, se nos estropeó, nos vas a buscar. Perfecto. Tuvimos encuentros era una zona donde había en ese entonces los judiciales, que esos eran bastante de temer, más que cualquier otro. Y había retenes, llevábamos siempre camionetas con el escudo de la UNAM. Yo en la noche, bueno, y durante el día teníamos una bandera de esas grandísimas compradas en el estadio que las poníamos en lo que es el campamento, porque estamos tan cerca de Estados Unidos que también nos vigilaban desde Estados Unidos. O sea, pasaban y veían qué van a estar haciendo las camionetas ahí, ¿no? Entonces, pues siempre poníamos eso, y éramos muy cuidadosos en los retenes, por ejemplo, con los militares, ellos nos ubicaban perfectamente dónde estábamos y demás, y con ellos sí nunca hubo ningún problema, hasta que ya de las últimas veces que fuimos en uno de los tantos retenes, nos dijeron que hacía 2 fines de semana, pues los habían ametrallado, ¿no? Y yo dije, creo que esta es la última vez que venimos por acá. Y después que nos dijeron que en el rancho de al lado, que había que había habido una redada y demás, y dije, that's it. O sea, no. O sea, no tengo que ser una irresponsabilidad de mi parte, ponernos a todos en peligro por unos fósiles. Y entonces en Baja California, por ejemplo, ahí no hemos tenido ningún problema. Llegamos a una localidad donde nos conocen, donde saben quiénes somos, y nunca se han metido con nosotros. Y en ese lugar justamente no hay problemas de narcos, sino ahí hay problemas de otro estilo entre ciertos grupos, pero no, pero a nosotros nos ven la camioneta, nos identifican y dicen, son estos que vienen de la UNAM, vienen aquí a pasarse este tiempo y nada. Entonces, mucho es justamente conocer bien la zona, hablar con la gente de ahí antes de ir, tratar de ir con gente local, hacerse conocer quiénes van a ser. El mismo Baja California, nosotros llegábamos al Rosario y nos presentábamos con los militares, con los policías, con la gente del lugar. Acampábamos ahí en el pueblo, nunca fuera del pueblo, para que no hubiera ningún problema, no hubiera ningún encuentro, o sea, como que siempre sí en eso no hubiera problemas, y en lo personal, afortunadamente, nunca hemos tenido problemas, pero sí somos muy cuidadosos. Sí. Sí, gracias, doctora Marisol. Tiene saludos también de su alumna Tanit. Dice que tomó la clase de paleobiología durante la pandemia. Que gracias por la plática, que siempre, una gran plática como siempre. Ay, gracias. Manuel Lemus dice, muy buena conferencia, muchas gracias. Una pregunta, en el Paleógeno, en Simojovel, ¿qué fósiles de qué grupo se han encontrado? A ver, Gerardo, dime a ver si no han encontrado algo más. De Simojovel, por ejemplo, el doctor Ferrusquía describió ahí un pequeño artiodáctilo. Y hasta donde yo sé, vertebrados vienen en Simojovel, es lo único que se ha registrado. Bueno, tú describiste una ranita, pero no mamíferos es creo lo único, ¿no? Lo que describió el doctor Ferrusquía. Gerardo, Así, ya no está Gerardo. yo creo que lo tenemos silenciado. Sí. Sí, de ahí de las minas se encontraron una mandibulita
de un Si tipo quieres de abro arte. mi audio y te respondo, estaba yo escribiendo en el chat. Gracias, Está, Gerardo. está Paratoceras stepfordi, que describió Webb, no recuerdo en qué año, que es Ajá, un protocerátido. ajá, Está Simohovelius positocense, que fue el que describió Ferrusquía en el 2006, que es un tecarí, según la revisión de Protero. Y nosotros con Eduardo Jiménez acabamos de reportar Antracotherius, mm, ahora en enero. Es lo único de mamíferos que se ha ujú, encontrado. Por ahí sí, me han enseñado algunas falangitas o cosas que han salido, pero pues, sí. es muy raro en realidad, ¿no? Pero así identificado, solamente es esos tres. De hecho, el Antracoterio de Simojovel es un Arretotherium, Mm, pero de ahí es lo único, ¿no? Y algunas vertebradillos en ámbar, ¿no? Ranitas, lagartijas, sí. y la tortuga, ¿no? De Ujú. Simojovel, pero solamente. Sí, de mamíferos, no, es que es súper complicado por el tamaño y demás que se conserve realmente mamíferos. O sea, no es que no los haya, sí los hay, pero no es tan fácil encontrarlos. Perfecto. Gracias, Gracias, Gerardo. sí, Muchas gracias, gracias, doctora. saludos. Y gracias. Sí, Jorge Morales Mavil dice excelente charla y no tenía idea de la diversidad de registro fósiles de mamíferos también. Roberto Karim dice muy buenas tardes, doctora. Sugiere que sea posible que en donde se encuentre el aeropuerto Felipe Ángeles pueda ser uno de los sitios más ricos a nivel continental respecto a restos de mamíferos de hace pocos miles de años. Sí, de hecho, no sé, o sea, ahorita salió en Arqueología Mexicana, que de hecho por ahí traigo yo la revista, donde hacen una revisión de qué es lo que tienen. El asunto fue que sí hay un proyecto y se recolectaron muchísimos fósiles, muchísimos. Se encuentran en una bodega. Quién sabe cuándo vayan a estar disponibles para su estudio, primero para su preparación y después para su estudio, ¿sí? Entonces, pues sí hay una cantidad, o sea, es un lugar que es muy interesante y que va a ayudar muchas cuestiones poblacionales, por ejemplo, para ver variación intrapoblacional, por ejemplo, demográfica, porque pues si hay N cantidad de elefantes, ¿sí? Pues va a haber chiquitos y grandes. Es lo que creemos, ojo, es lo que supondríamos que tenemos como la curva de una población normal. No lo sabemos, porque ¿qué tal si solamente encontramos viejos? Pues nos está diciendo que ahí se iban a morir. O sea, como que primero hay que ver qué es lo que se encuentra para poder después hacer lo que es la interpretación antes de adelantarnos. Entonces, sí sé que hay gente que está trabajando partes, algunos de esos grupos, lo que se está dejando que se trabaje. Algo que también es muy importante de ese lugar es que no solamente son los fósiles, sino también, por ejemplo, se han hecho dataciones radiométricas, se ha hecho la sedimentología, la palinología, ver el polen para ver justamente cómo fueron cambiando las condiciones. Y algo importantísimo va a ser las dataciones radiométricas, para saber realmente de qué momento estamos hablando. ¿Sí? Porque si puede ser desde meros finales o si es de 20.000 años, o sea, es de antes de la llegada del humano a lo que es el lago de Texcoco, o es, y entonces no vamos a encontrar restos humanos. Hasta donde yo sé, todavía no han encontrado restos humanos, hasta donde yo sé, pero eso como que no ha sido muy publicitado. Y si a alguien le interesa, en la última número de justamente de arqueología mexicana, hablan como más bien de lo que es el museo, pero también hay otros artículos que hablan un poco de la parte de, por ejemplo, de lo que han hecho de dieta para uno de los proboscidios y hablan un poquito acerca del contexto justamente de lo que es, lo que ahorita es donde está el AIFA, ¿no? Sí, gracias, doctora. Sí, perfecto. Dice, muchas felicidades por tan interesante plática, Isabel Cañeda. Genaro dice, excelente exposición, doctora Marisol. Igualmente, si pudiera, a unos ya lo del meteorito, ya lo comentó. Ujú. Aquí dice, eh, Jorge Morales Mavil, dice, existen algunas zonas de registro fósiles de México de mamíferos que se encuentran en riesgo por actividades de desarrollo. Sí, que sí existen varias, no solamente un. Sí. Muchísimas. Este,
O sea, por ejemplo, yo les contaba lo del Soyatal porque eso a mí me pasó. Yo estaba buscando esa localidad y por más que estábamos buscando en Aguascalientes y nos pasamos, no, pero es que tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí, es que esta es la descripción. O sea, antes, acuérdense que no había ni GPS ni nada, entonces era pura descripción y que si el mapa de INEGI, la no sé qué. Entonces, ya de plano un día dijimos, ay, mira, ahí hay una casita, vamos a preguntar. Pues vamos a preguntar y me dice, ay, sí, yo trabajé ahí con esos doctores, aquí es que se utilizaba para, sacábamos de aquí material para hacer ladrillos y pues, ya dejamos de hacerlo y entonces pues ya tapamos el lugar. Ay, qué padre. Y así desaparecen, ¿no? En el Cedazo, por ejemplo, ahí al lado de Aguascalientes, cuando yo empecé a ir, todavía no estaba grave el asunto, pero después se volvió un basurero, o sea, un basurero. Ahorita está viendo el rescate de ciertos, no tanto de esa parte del Cedazo, sino de otros lugares donde hay asociaciones civiles, las cuales están tratando de que se respete, de que sean zonas protegidas, no tanto no solo por los fósiles, sino también por el río, para que siga, porque sea un río que lo puedan recuperar, que no esté contaminado y que la flora y que la fauna como que se mantenga, porque está al laditito de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, sí es un constante que yo creo que algo que ha faltado un poco es que se haga conciencia de la importancia que tienen los fósiles. Y no solo los fósiles, sino también dónde están, ¿no? Porque los fósiles son patrimonio nacional, o sea, pertenecen a la nación, no son de propiedad privada en este país. En este país son propiedad de la nación y pues es nuestro deber también preservarlos, conservarlos y dar a conocer justamente para que las personas locales, también para que las comunidades conozcan el valor, ¿no? Que hay en esto muchos ahora sí que malos entendidos. Mucha gente piensa que porque encontró el esqueleto de elefante van a hacer un museo y con eso van a salir adelante y se van a hacer de una cantidad de dinero impresionante. No es así. O sea, un museo de sitio no es ahora sí que lo más fácil y lo más barato es hacer el museo. Ya después el mantenerlo, el conservar los fósiles, en el que esté limpio, en el que se haga cargo, el que le den esa es la parte complicada. Esa es la parte a largo plazo, que no solamente es sacarlo, que además quien paga eso, y montarlo y ponerlo en un lugar muy bonito, ¿no? Y después, ¿qué? Entonces, como que aquí sí falta mucho, eh, yo creo que nos falta tanto a Lina, porque Lina es el responsable de la parte de los fósiles, ¿sí? De la parte de paleontología, justamente hacer como más labor con las comunidades para sensibilizar justamente de la importancia y el valor de los fósiles, ¿no? Está Claudia Ledesma, le agradece también su ponencia. Dice, Gracias. se ve que la doctora disfruta mucho su labor, se agradece. Jenny le manda felicitaciones y también felicidades a nosotros. ¿No? Y los fósiles encontrados en la mayoría son grandes, pero los fósiles pequeños, dice, ¿cuáles son los grupos menos encontrados? De mamíferos, me imagino que eso. Claro, pues Sí. todos los chiquitos, Ujú, o sea, si uno va caminando en el campo ujú, y ve un hueso de caballo, pues es un hueso así. Si ujú, encuentra un diente de elefante, va a ser una cosota así. Fáciles ujú, de encontrar, fáciles de reconocer. Puede ser que no estén completos, ujú. pero si yo quiero buscar dientes de roedores, ¿sí? Entonces tengo que utilizar ciertas técnicas. Entonces, todo lo que consideramos nosotros, por ejemplo, dentro de microvertebrados, incluimos en vertebrados, lagartijas, ¿sí? Lo que son serpientes, lo que son anfibios, lo que son dientes pequeños de peces, dientes pequeños de todos estos grupos chiquitos. Y si entro a mamíferos, es roedores, murciélagos, insectívoros, de chiquitos, todos estos grupos, conejos, todos estos grupos son micro. Entonces, lo que hacemos nosotros es
si hay alguna evidencia de estos grupos, o sea, o si encuentro yo algo grande, de todas maneras, ese sedimento donde encontré lo grandote, lo voy a tamizar. Y lo voy a tamizar a ver si encuentro lo chiquito. Y lo que se hace es recolectar el sedimento, pasar por ciertos tamices de ciertas aperturas, ir después seleccionando justamente si hay restos o no de estos mamíferos pequeños, de tamaño pequeño. Y como eso antes no se hacía, de hecho, hay una anécdota buenísima de los mamíferos mesozoicos. Se habla de que para 1920-25, más o menos por esas fechas, se decía que la cantidad de dientes de restos de mamíferos mesozoicos que había en el mundo cabían en un sombrero, ¿sí? Y ya actualmente se ha puesto tanto énfasis en lo que es la tamizada y en la búsqueda de estos mamíferos mesozoicos que hay museos repletos de muebles y de cajones y de botecitos con restos de mamíferos mesozoicos, ¿sí? Es mucho lo que se conoce como el esfuerzo de colecta, ¿sí? Está dirigido a que no solamente recolecto lo grandote, sino también lo chiquito, pero eso son otras técnicas que se utilizan, ¿no? Perfecto. De hecho, ligado con esta pregunta, doctora, Adriana nos menciona, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, hay varias felicitaciones de exalumnos, así, por ejemplo, de Eva Mendoza Gracias. también le saluda. Adriana menciona que en el caso del AIFA, si están estudiando los mamíferos chiquitos. Quiero imaginarme que seguro que sí, o sea, Ujú. quiero imaginarme que los que hicieron las colectas sí recolectaron sedimento para tamizar. No lo sé, o sea, así de teta a teta, así de seguro, no lo sabría decir, pero no me extrañaría que por la gente que estuvo dirigiendo y la gente que estuvo involucrada también hayan tamizado, recolectar sedimento para tamizar, que no solamente se fueron por lo grandote. Sí. Alan le manda también saludos, Alan Chavarría, felicidades. Genaro dice, bueno, el seminario se va a compartir después en la página de Facebook. Buscan el seminario Rafael Martín del Campo y van a poder ver la conferencia también de la doctora Marisol. Y sí, pues para los que ya entraron tarde, y creo que sean todas las preguntas y comentarios. Muchas felicitaciones, así sí, como Gracias. leyendo, o sea, se sumaron varios así, tanto conocidas como conocidos, y para nosotros también fue muy grato escuchar a la doctora Marisol, y sí, realmente sí, nos llevó a este viaje al pasado, justamente Sí, mesozoico, sí, pero sí, están bonitos estos mamíferos, que realmente es eso, hace falta como hacerle más difusión a ellos, ¿no? Para conocer, y sí. sí. Y bueno, bueno, su constancia se la haremos llegar por correo, Así. igual que su link de su video. Y bueno, antes de que se desconecten, también nos veríamos el siguiente 29 de agosto con el doctor Luis Medrano González. El tema va a ser evolución de la ecología poblacional de cetáceos con base en filogenias de genes con herencia y biparental. Entonces, ese va a ser la siguiente conferencia. No sé si quieres decir algo, Katy. Adelante. No, muchas gracias, Marisol, por esta plática tan Gracias. interesante. Ojalá y vuelvas a participar. Cuando quieran. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos acompañaron. gracias y felicidades. Muy buena plática. Hasta luego y saludos a todos. Hasta luego y Sí. gracias. Sí, gracias, doctora Marisol. Gracias a Luego, todas y todos los que se gracias. conectaron y estamos en contacto. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Sí, gracias, Aquiles, gracias, Igualmente. Margarita. Chao. Gracias, Nos Alicia. vemos, Y hasta Aquiles. luego. Hasta luego. Hasta